Muy buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo acá en su programa Acción Positiva. Hoy, domingo 3 de mayo. Recientemente, el 1 de mayo, se celebró el Día Internacional de Trabajo, una fecha histórica, obviamente resultado de una lucha de muchísimo tiempo, inspirado en un grupo de mujeres que tuvieron que ofrender incluso su vida para que su causa fuera conocida. En esta época que estamos viviendo, pues obviamente el empleo es uno de los grandes dañados con lo que está pasando en el mundo a partir de la epidemia del COVID-19. Esta epidemia que, miren, increíblemente, pero esta epidemia empezó hace poco más de 150 días, cuando el primer caso que se reportó en noviembre 17 del año 2019, aunque la Organización Mundial de la Salud señala que fue hasta el 8 de diciembre que el primer caso fue totalmente constatado. Sin embargo, en ese cortísimo tiempo han pasado tantas cosas en nuestra vida. Para el 31 de diciembre del año 2019, solamente habían reportados en el mundo 381 casos. Al día 28 de abril recién pasado, en el mundo habían reportados 3.116.000 casos. Una cantidad, un crecimiento enorme para este microscópico virus que apareció prácticamente de la nada y cuando sentimos ya estaba en todo el mundo. El 11 de marzo de este año 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia. 160 países o casi la totalidad del mundo actualmente declaran casos. Muy pocos no lo declaran. Pero no solamente apareció como un proceso o una enfermedad, no es algo sanitario. No, este es un proceso que es prácticamente un proceso total de vida, porque nos ha cambiado cómo vivimos, cómo trabajamos, en dónde nos mantenemos, nos ha cambiado nuestra visión de la vida, nos ha cambiado cómo vamos a ver el futuro. Es una pandemia increíble, una pandemia que jamás en la historia se había presentado como ahora se presentó. No es la primera vez que el mundo sufre una pandemia, la hemos sufrido anteriormente, pero lo que sí es importante es que es la primera vez que es tan rápida, tan contundente, es mediática totalmente y ha llevado miedo, incertidumbre y pánico a nuestras vidas sociales, al mundo financiero, al cual puso de rodillas prácticamente, botó las bolsas de valores, bajó el precio del petróleo por abajo del costo y luego, como ya hemos mencionado, la pérdida de millones de empleos en todos los países del mundo. Estamos viviendo entonces una pandemia particular, con características particulares. Llegó prácticamente sin que nos diéramos cuenta, aunque ahora, viendo para atrás, las diferentes autoridades han encontrado que sí había información, que sí habían datos. Incluso había personas que habían predicho que esto podía suceder. Por ejemplo, Bill Gates en el 2015 mencionó que la próxima gran crisis no iba a ser una guerra, iba a ser por un microbio, y eso fue lo que sucedió. Estudios de inteligencia de otras fuentes también habían señalado la gran posibilidad de que hubiera una pandemia y que el mundo debía prepararse. Por diferentes razones, los países no lo hicieron, ninguno siguió los lineamientos y terminamos pues prácticamente recibiendo este ataque tan feroz, tan rápido, tan súbito, que está llevando prácticamente de 0 casos a más de 3 millones en menos de 150 días, en una forma que no estaba el mundo preparado para hacerlo. Y ese mundo cambió.
¿Cuáles son las características principales de esta pandemia? Mediática. Jamás en la historia habíamos conocido los datos como ahora se conocen. Si ustedes se dan cuenta, vamos a una página de la Universidad Johns Hopkins, entre otras que existen, y podemos ver en el minuto, en el segundo, los nuevos casos de contagio, podemos ver incluso los recuperados e incluso, lamentablemente, los fallecidos. Por un lado, bueno, pero por otro lado lleva a la siguiente característica: una pandemia del miedo, porque con tanta información y con tantos millones de gentes que tenemos acceso a todo ese conocimiento, pues es un hecho también de que hay mucha desinformación, mucha noticia falsa, mucha interpretación errónea también de esa noticia. Esto ha llevado a otra de las características de esta pandemia, que es la pandemia del miedo, la pandemia de la psicosis. La gente no solamente asustada por lo que está sucediendo, sino que además hemos tenido que irnos a un confinamiento voluntario u obligado, porque están sucediendo ambas cosas. Mucha gente se queda en su casa, mucha gente lo hace voluntario, otras veces los gobiernos tienen que tomar las medidas estrictas para evitar que esto suceda. De nuevo, esa característica tan grave de esta pandemia en particular. La gripe española fue terrible, mató, se dice, entre 40 y 100 millones de personas. Solo en Guatemala se reportan que murieron entre 75,000 y 150,000 personas. No teníamos los datos tan adecuados como tenemos ahora y por lo tanto no se sabe exactamente la magnitud, pero en esa forma fue incluso más severa que lo que está pasando ahora, porque esa es otra característica de esta pandemia y es el hecho de que es altamente contagiosa, lo que la hace problemática, pero su mortalidad, afortunadamente, si lo vemos bajo esa luz, es menor que la que fue la del SARS, su predecesor, MERS, también su predecesor, incluso la gripe española, que era un tipo de H1N1 y que también fue mucho menor el impacto en cuanto a que no se extendió y contagió tanto, pero su mortalidad era más alta. La incertidumbre es finalmente otro de los componentes fundamentales de esta pandemia. No sabemos cuándo va a terminar. No sabemos qué viene, pues estamos de noticia tras noticia viendo qué cambios van a haber en las políticas. La gente con esto tiene miedo, tenemos miedo, no sabemos si vamos a poder volver a trabajar, cuándo, qué va a pasar con los trabajos, van a ser diferentes, cómo se van a suceder. Entonces, la incertidumbre, el confinamiento, el temor, ha llevado también a violencia intrafamiliar, ha llevado a conflictos, ha llevado a una serie de procesos también psicológicos que debemos de considerar que nunca antes habían sucedido o por lo menos no los tenemos registrados así en la historia. En el mundo se han seguido las medidas sanitarias en general bajo un lineamiento específico de la Organización Mundial de la Salud. Muchos han hecho bajo sus propias características, la han cambiado de una forma o la otra. Acá en Guatemala nosotros hemos seguido básicamente el lineamiento de las autoridades mundiales de salud. Se han seguido de acuerdo a las diferentes fases de la enfermedad, desde la fase 1, la fase 2, y diría que estamos cumpliendo adecuadamente esos lineamientos globales. Una de las partes en controversia y que muchas autoridades y expertos aún están insistiendo que debe fortalecerse es el hecho de que necesitamos muchas más pruebas de las que se están haciendo actualmente. La única fórmula en que nosotros podemos saber que alguien está contaminado con este virus es haciéndole la prueba. Por otro lado,
Muchas veces el reporte dice han aumentado el número de pacientes, pero tenemos que considerar que han aumentado el número de pacientes, pero han aumentado el número de pruebas. Y eso va de la mano uno con el otro. En Estados Unidos de Norteamérica ya se pasó más de 1 millón de pacientes confirmados con coronavirus, pero también se han hecho casi 6 millones de pruebas y se siguen haciendo intensamente. El porcentaje de detección, prueba versus casos positivos en Estados Unidos es aproximadamente un 18%. De acuerdo a los datos que tenemos en Guatemala, es de aproximadamente un 5%. Número de pruebas versus casos confirmados, pero todavía tenemos la debilidad de no conocer los datos exactos. En Guatemala, en el mundo, prácticamente solo Estados Unidos los está dando a diario. Sabemos que países como Alemania están haciendo 200,000 pruebas diarias. Islandia, que pudo no solamente contener, sino que realmente suprimir la infección por coronavirus, hizo testeo total a toda su población, aproximadamente 3 millones de habitantes. En fin, cada país lo está haciendo, pero lo que sí es claro es de que en medio de que estamos siguiendo adecuadamente las medidas generales, estamos fallando y tenemos que hacer más pruebas. Tenemos que aumentar e incrementar ese número significativamente. No tenemos otra. Al lado de esto que está sucediendo, hay realidades que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, al 24 de abril recién pasado, se informaron de 473 casos activos en Guatemala. 473. Pero ese mismo día, en la estadística del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se informó que habían 1,752 casos de dengue, el cual puede evolucionar, como ustedes saben, hacia un dengue hemorrágico y tener una mortalidad incluso mayor que COVID-19. ¿Por qué señalo esto? Porque desafortunadamente nuestro país tiene una debilidad sistémica, una debilidad histórica en cuanto a nuestro sistema de salud, y ahí lo tenemos que fortalecer. En Guatemala todavía muere más gente por dengue, por desnutrición, por tuberculosis, por Zika, por todas estas enfermedades infecciosas que son el producto y el resultado de que nosotros no tenemos una infraestructura adecuada de salud. No hay suficientes puestos de salud. Ahora se están construyendo hospitales, los cuales en algún momento pueden parecer adecuados, pero mientras no resolvamos el problema fundamental, que es la salud preventiva, no vamos a superar todas estas crisis. El COVID nos vino a hacer una alarma muy grande, muy en rojo, pero el dengue, el Zika, el chikungunya, la tuberculosis mata más guatemaltecos y por más largo tiempo que lo que está sucediendo en esta pandemia. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de que hay que lavarnos las manos, ¿cuántos hogares en Guatemala no tienen agua corriente? Cuando decimos que hay que tener un distanciamiento social, ¿cuántos hogares en Guatemala no tienen el espacio suficiente para tenerlo? Es decir, ojalá que de la crisis salgan cosas buenas. Hay algunas cosas que no han salido tan bien como quisiéramos. Por ejemplo, el Congreso de la República aprobó la mayor ampliación presupuestaria de la historia de nuestro país. Aproximadamente 20,000 millones de quetzales, aparentemente dedicados para atacar esta crisis sanitaria. Sin embargo, cuando se hace el análisis y se revisa exactamente los números, vamos a encontrar que únicamente un 18% de estos fondos aparentemente dedicados para el objetivo de contener, de mitigar, de ayudar a la población que está sufriendo este problema, recibiera esa ayuda, no ha sucedido. De cada quetzal, menos de la mitad está llegando directamente a la gente que necesita ayuda.
e incluso en este momento ni siquiera ha empezado a llegar porque o se están desarrollando los protocolos o la burocracia lo está enlenteciendo. Pero ya hay hogares guatemaltecos que claman por esta ayuda, que claman por alimento porque no hay empleo. La gente no puede ir a trabajar aunque desee hacerlo. Entonces, esos son temas que debemos de resolver urgentemente. Muchos países del mundo han aprobado unas ayudas multimillonarias, mucho mayor que las nuestras. Estados Unidos, su última ampliación para apoyar a su gente fueron 500 billones y la anterior habían sido 300 billones. Pero obviamente cada país debe dimensionarlo en su realidad. Con esta ampliación presupuestaria hemos ampliado tremendamente nuestro déficit fiscal y va a llegar a un 6.3% de nuestro Producto Interno Bruto. Estamos aumentando enormemente la deuda. Estamos obviamente hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de Guatemala. Si esto llega a los que lo necesitan, es aceptable. Si estos fondos realmente fueran a llegar verdaderamente a la gente que lo necesita, pues no importa que nos endeudemos en este momento. Lo lamentable desde ya, y que estamos señalando muchas fuentes, es de que, como les decía en un principio, menos de un 20% de esa enorme ampliación presupuestaria va a ir realmente dirigida a la ayuda directa a la persona que está sufriendo. Tampoco va a ir a fortalecer un sistema primario de salud, porque estamos hablando de construir grandes hospitales. Lo que tenemos que hacer es detener, contener, evitar que esto llegue a suceder y evitar que las personas lleguen a necesitar un intensivo, a necesitar respiradores, de los cuales no solo nosotros, todos los países del mundo tienen una severa deficiencia. Fundamental va a ser que este gobierno verdaderamente fiscalice el uso de los fondos. Sería un crimen verdaderamente que no solamente estamos nosotros hipotecando el futuro de los guatemaltecos por muchas generaciones, sino que además estamos exponiendo la vida de aquellos que no podrán tener recursos. Sería un crimen verdaderamente que ese dinero fuera a agarrar hacia otros lados que el planificado, que el objetivo único, que como lo decían cuando hicieron la ampliación, cuando se usó la crisis como una gran sombría o como incluso para asustarnos, el objetivo era para atacar la crisis, proteger al ciudadano, tanto del ataque directo del virus como que de los efectos colaterales, la pérdida de empleo, la pérdida de oportunidad. Hacia ahí es donde este gobierno tiene la enorme responsabilidad de enfocar todo su esfuerzo. Suprimir los costos superfluos. Vemos todos los días cómo hay enormes señales de corrupción señaladas por los medios. Vemos que sigue el malgasto insultante en ciertas instituciones del Estado como la SAAS, en la cual se había dicho que se iba a suprimir. Hay algunas iniciativas que hablan de reducción de sueldos de parte de los funcionarios del gobierno. Hay países que ya lo hicieron. Muchos ejemplos de aquellos que lo hicieron voluntario u obligado. Pero tampoco estoy diciendo que le quitemos a la gente que hace su trabajo su ingreso adecuado. Solamente con manejar correctamente los fondos y que no se pague más por mascarillas, que no se pague más por bolsa de alimentos, que no se pague más por todo lo que no es necesario, ahí vamos a poder ahorrar y ahí vamos a poder tener que este gasto sea efectivo y sea eficiente. Confiamos en Dios, en que esto suceda. La historia será muy crítica, será muy dura, porque como se ha mencionado, con todo el apoyo y la confianza que se le ha otorgado al presente gobierno, lo mínimo que tiene que hacer es responderle al pueblo. Transparencia,
rendición absoluta de cuentas claras, castigo a los corruptos, pero en una forma ejemplar. Y esto debe ir desde la cabeza hasta el último funcionario, incluso el último grupo de iniciativa privada o persona individual que quiera aprovecharse de la crisis para enriquecerse ilícitamente. No debe de haber perdón ni complacencia. Hay que ser definitivos, hay que ser muy duros, porque con el sufrimiento del pueblo de Guatemala no se debe de jugar. Y ahora, la gran pregunta, lo que crea incertidumbre, ¿y esto cuándo va a terminar? ¿Cuáles son los caminos? En todos los medios, cuando vemos las páginas diferentes, hay muchos tratamientos, unos recetan una cosa, otros recetan la otra, se habla de pruebas en diferentes universidades del mundo. Las respuestas siguen siendo las mismas. Primero, tenemos que mantener las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene, tenemos que seguir los lineamientos, las cuarentenas en las fases adecuadas que se vayan cumpliendo. Preocupante o estimulante, depende cómo se mire, es que hay países que ya están buscando regresar a la normalidad. Wuhan, allá en China, el lugar donde tuvo el primer paciente, ya volvió a recobrar bastante su normalidad. Estados de la Unión Americana ya están regresando también a abrirse, a tener más oportunidades para su gente, a abrir los negocios, a empezar a abrir los parques, porque también sabemos que la gente está sufriendo de estar confinada y está sufriendo de que no logra realmente poder salir a la calle, poder trabajar, ganarse el pan y pues obviamente hay una responsabilidad muy grande. Entonces, seguir cumpliendo con todos los lineamientos que nos han dado para protegernos. Mascarillas, distanciamiento, cuarentena cuando sea necesario. Pero también tenemos que tener claro que solo hay una forma de parar la enfermedad y es cuando exista inmunidad a esta. Esta inmunidad puede venir de dos caminos. Vacuna, en la cual se está trabajando activamente por parte de varios países y están logrando avanzar significativamente. Pero a pesar de ello, se piensa que no será antes de 6 meses, un año y medio, que exista la vacuna que va a poder no solamente producirse, sino que llegar a los miles de millones de habitantes que tenemos en el mundo. Vacuna y lo que se llama la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. Se dice que cuando por lo menos el 60-70% de toda la población haya sido contaminada por este virus, el virus ya no va a tener a quién atacar y en ese momento también se va a detener la pandemia. Suena complicado, suena difícil, sabemos que las curvas tienen que contenerse, tienen que aplanarse, pero tengamos claro que dos caminos, o vacuna o inmunidad colectiva. Por otro lado, existe una serie de tratamientos que se han considerado que da mucha esperanza a mucha gente que está pendiente, que está obviamente con ansiedad de qué va a suceder. Lo que tenemos que hacer es dejar que trabajen los expertos. Confiar en lo que están haciendo las grandes instituciones de salud a nivel mundial, las más prestigiosas. Incluso la industria farmacéutica está trabajando muy fuertemente en las vacunas, en los tratamientos que pudieran sacarnos adelante. Así que una recomendación en particular, evitemos el pánico, evitemos estar inventando todas las tratamientos necesarios y todos los tratamientos posibles confiando en una cosa o la otra. Van a llegar, van a suceder. Para mientras, el tratamiento fundamental es seguir nosotros siendo responsables de lo que está sucediendo, seguir nosotros siendo responsables de nuestras vidas prácticamente. Vemos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que se nos
restringe la movilidad. Cuando muchos adultos mayores de 60 pues tienen que vivir, tienen que mantenerse, tienen que salir a hacer sus compras, tienen que comer. Y por otro lado, son tremendamente productivos. Ese tipo de políticas tienen que revisarse. Y lo que tiene que prevalecer es no solamente en esta población, sino que en toda la responsabilidad. Porque vemos jóvenes que no se protegen, vemos poblaciones que salen a la calle sin ponerse su mascarilla, aglomeraciones innecesarias. La responsabilidad es de todos. Nos ha tocado vivir épocas extraordinarias que han puesto a prueba nuestro sistema económico, político, social. Estamos viendo cambios que se vienen a los cuales tendremos que adaptar nuestras vidas. Importante es que cuando logremos superar esta pandemia, que la vamos a superar, no salgamos de vuelta a nuestra normalidad anterior. Salgamos mejores. Como personas, comprendamos lo importante que es amar a nuestros semejantes, estar unidos con nuestra familia, gozar ese tiempo personal para leer, para cultivarnos, para apreciar las cosas buenas que existen, la música, la poesía, cosas que se nos han olvidado entre este baño de tecnología. Como nación, tengamos claro que tenemos que enfocar bien nuestras prioridades. Cuando yo les decía a ustedes que el COVID obviamente es una gran amenaza, súbita, de golpe, en 3 meses nos puso de rodillas, pero las enfermedades como el dengue, como la tuberculosis, como la malaria, nos han tenido de rodillas por siglos. Y esto es porque nuestro sistema no ha respondido a esas grandes necesidades. El sistema sanitario tiene que procurarse por la atención primaria. Nuestro sistema social por esa infraestructura que permita que la gente viva mejor. Nuestro sistema económico permitir que más gente tenga acceso a la oportunidad de vivir mejor. El mensaje es: tengamos fe, vamos a salir adelante, tengamos confianza, podemos hacerlo. Y luego aprendamos, tengamos la humildad suficiente para del trauma sufrido, del dolor sufrido, salir como mejores ciudadanos, salir como un mejor país. Que los expertos sigan dirigiendo, que los políticos se hagan para atrás, que los oportunistas se les corte las manos y que la ayuda que está siendo ofrecida a costa de endeudar al país sea efectivamente en beneficio de aquellos que sufren. Muchas gracias. Si hacemos todo esto, estamos haciendo acción positiva. Nos vemos la próxima semana. Que pasen buena noche.